audio, fuente de uno, Feo, pinche, orden sí, suena muy feo, güey. Ok, ahí ya estamos. Eh, Bienvenidos a Nebla Art. Hoy tenemos a dos invitados que son Alejandro Castiblanco y Héctor Morán de Ronin Arts Workshop. Si quieren dar saludos o presentarse. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Gracias por tal? la invitación. Gracias por la Pues invitación, mira, Héctor. ahorita primero, vamos a empezar con sus trayectorias. Y si quieres empezamos con el que conozco de hace más tiempo, que es Héctor Morán, que lo conocí. Ay, Jesús, fueron como hace 15 años, ¿no, tú, Héctor? Sí, ya tiene rato. Sí, Por ahí ya tiene desde el rato. del Por ahí desde el del 2000, ¿Fue 2003, ¿no? 2003? Ah, entonces fue 4, más de... ¿no? 4. Sí, fue en el estudio F. Y tú Ujú, estudiaste en Estados ujú. Unidos. Sí, 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 pues sí, me pues vivir en Estados Unidos vivir en desde Estados los Unidos 15 o desde 16 los 15 o hasta por ahí de 16 los hasta por ahí de los 24, creo 23. 24, creo Y pues 23. esos fueron los años de Y la pues esos prepa fueron y los años de la la prepa universidad. y la Mi universidad. jefe, mi papá había conseguido trabajo en Mi papá Laredo había conseguido trabajo y en pues fui al Laredo. high school, a la Y pues prepa fui al en high Estados school, a la Unidos, ahí en prepa en Laredo. Estados Unidos, ahí en Laredo. Y después, cuando me tocó estudiar Y universidad, tuve después, la cuando me suerte tocó de estudiar universidad, tuve conseguir la una suerte bequilla, de una beca en conseguir una una universidad bequilla, de una arte beca en una en universidad Miami. de arte en Y Miami. pues, sí, de ahí de Laredo me Y lancé a pues, Miami. sí, Estuve de en ahí de Miami Laredo me 3 lancé a años Miami. estudiando Estuve en animación Miami por 3 computadora. años estudiando animación por computadora. Y pues ahí conocí a Y pues muchos ahí amigos conocí a que muchos, todavía muchos conservo y amigos que, que todavía de hecho, conservo y pude que, ver a varios de ellos de en hecho, el pude ver 2019 a varios de cuando fui ellos allá a Los en el Ángeles, porque muchos 2019 quedaron por allá. cuando fui allá. Y sí, estudié allá y pues me regresé a México porque cuando salí de estudiar la universidad, el tipo de visa que tenía no era de las que se convierten en visa de trabajo de un año. Entonces me tocaron varias entrevistas con estudios de allá, de videojuegos y de varias cosas, pero el asunto fue que pues no, muchos estudios no están dispuestos a darle una visa de trabajo a un artista junior, le decían, le dirían. Entonces pues me tocó retacharme a Monterrey. Y allá en Monterrey conocí a Pancho, a Francisco Ruiz Velasco. Y él me dio chance, me dio chambilla en su estudio, allá en Estudio F. Y pues ahí le ayudé con unos cortos donde estaba ocupando animación 3D y cosas así. Y ahí fue donde te conocí a ti también, Sí, con Pancho. yo creí que tú a Pancho lo habías conocido en Estados Unidos y que él te había traído de allá. O sea, es lo que yo pensé en aquel tiempo. Sí nos conocimos en Estados Unidos, Ujú. En Austin, porque él andaba con Clement en un taller de estos cuates de los de Massive Sí. Black, que eran los que manejaban el foro de Ujú. conceptart.org. Y ahí conocí a Pancho y a Clement y Edgar Clement. Y pues quedamos en contacto. Y ya cuando yo me regresé a Monterrey, pues ahí le eché un gritillo a Pancho. Y pues Pancho ahí ya, él y yo empezamos a cotorrear más. Y pues sí, me empezó a dar chamba ahí en su estudio. No duró mucho porque como al medio año por ahí de que estuvimos trabajando, a Pancho le salió Ujú. la oportunidad en Blur, a Los Ángeles, y a mí me salió una oferta en Ámsterdam, en ¿cómo se llama? En Países Bajos, Holanda. Em, y ahí fue donde fue mi primer trabajo de estudio, ya así de lleno. Era un estudio de outsource, o sea, hacían gráficos y cosas para otros proyectos de otras compañías. Ya es más común el outsource. Cuando yo empecé a trabajar en ese estudio no había tantos estudios de eso, pero por ejemplo ahorita está en Monterrey, creo que hay uno que se llama CGBot, ¿no? Sí.
Sí, sí, aquí Sí. está. De hecho, me acuerdo que en el estudio que trabajabas ahí era el logo de un hámster. Ujú. Y de hecho me acuerdo que Sí, me dijiste, sí, acá hay jale, deberías de venirte. Y yo le comenté para que no le hagan caso a sus papás. Yo le comenté a mi mamá y mi mamá se puso como loca y dijo, nada, que quién sabe qué, no te vas a ir. Y pues bueno, me agüitó todo el cotorreo. Pero luego, mm, me acuerdo que tú viniste a una convención en Guadalajara donde conociste a Ricardo de Chivalba Studio. sí, también conocí a René Córdoba Ujú. ahí. Sí, estuvo chida esa conferencia, fue por ahí fue en el 2007 o 8 por ahí, creo que fue el 7. Ya no hacen esa conferencia, pero estaba buena y ahí había varios artistas que eran ahí de la escena local. Y ahí conocí a René. Desde entonces, ahí sigo en contacto con René y a veces hemos hecho pues, algunos proyectillos, así chicos, nada oficial, pero todavía tengo, por ejemplo, un fan art pendiente que hice basado en unos Spider-Mans de él. Este, y pues ojalá tenga chance de acabarlo este año. Y sí, también a Ricardo de Givalva, también ahí lo conocí. Sí, de hecho, tú fuiste el que me recomendaste ahí, en Chivalba. Ah, chis. Ya ni me acordaba de eso. Sí, o sea, Tiene porque da rato. cuenta Sí. que yo pues, una tarde recibí una llamada de Ricardo y me dijo, oye, es que fui a una convención allá en Guadalajara y me recomendó un artista que está en una compañía en el extranjero que se llama Héctor Morán y estoy haciendo aquí una compañía de videojuegos, lánzate en la entrevista. Y gracias a eso yo conocí a Chido. Castiblanco. Ahí está el link. Sí, Castiblanco sí, nos sí. escucha. Ah, Claro, aquí ok. estoy, solo que apagué el micrófono para no interrumpirles, porque hiciera Vamos a darle ruidos. una pausita ¿cómo se llama? A lo de Héctor y vamos a la parte de Castiblanco. Castiblanco viene desde Colombia. ¿Puedes, Sí, de hecho puedes platicarnos un ya poco? pasé los 10 años acá. Ya se te perdió el acento. Claro, una parte, yo creo que hay amigos míos que me dicen que ya no sueno colombiano. O me topo gente de Colombia y me dicen que ya no me suena el acento tan de allá. Eh, Pues bueno, ya han sido más de 10 años de estar acá, entonces ya como que es un cambio de costumbres, de modos, de todo, vaya. Es un acostumbrarse al lugar y al tipo, a la gente, a todo esto, ¿verdad? Yo empecé pues en Colombia, pues digamos que pues allá nací, crecí, parte de mi niñez allá estuvo y adolescencia. Estudié en una universidad que se llama Militar Nueva Ujú. Granada. Ahí estudié una ingeniería multimedia que engañosamente cuando era la única que había de 3D en Colombia en ese entonces, la encontré por puro accidente y la carrera se llamaba Ingeniería Digital de Arte, ¿cómo? Ingeniería Digital de 3D, ya se me fue hasta el nombre. El pedo es que me vendieron todo el tema del 3D con el nombre y pues ahí me metí, después lo cambiaron a Ingeniería Multimedia a mitad de la carrera. Aún así el énfasis no lo cambiaron, por suerte. A los que iban a entrar nuevos sí, y ya iban a ver como otras ondas ya no tan al Ujú. 3D. Entonces digamos que tuve suerte por ese lado. Estudiando de ahí, pues ya una vez graduado me dediqué a hacer portafolio y algo que cuento a veces a mis amigos y lo curioso es que yo nunca mandé portafolio a empresas en Colombia, nunca. Sí. A ninguna empresa que toqué puertas en Colombia. Si acaso alguna vez me asomé en una que me recomendó un amigo, pero no se armó nada, todavía era estudiante. Eh, y total me dediqué a hacer un portafolio por un buen de meses. Yo creo que más de 8 meses me clavé a hacer un portafolio y más como con guía me acuerdo de ese entonces, al que fue mi maestro de 3D en la universidad. Él, digamos que fue director de arte en Fox Telecolombia y trabajó en Trixter en Alemania, entonces pues es una persona muy bien parada. Se llama eh, se me fue el No te nombre. apures. Juan José Rangel se llama.
esta persona me motivaba siempre como a mejorar en nivel y me acuerdo que me estuvo ayudando un poquito con el portafolio más con feedback. Y curiosamente lancé un montón de portafolios a México y los primeros que me contestaron fue Ricardo de Chivalba. Entonces con Ricardo como que hubo un clic ahí, un pegue de que, pues sabes que vamos a hacer una prueba, te puedo probar a distancia, empieza a trabajar con nosotros desde acá, desde tu país y pues si hay opciones, pues más adelante te trajimos. Me acuerdo que estuve fregue y fregue buscando hacer méritos. Yo creo que estaba como en esa onda de meterle muchas ganas. Y total, tras un año de estar insistiendo, me trajeron. O sea, al primer mes ya me habían dicho, ya eres que partidario a que te traigamos. Y se prolongó un año. En ese tiempo ya conocí a Nef. Nef desde entonces ya nos hablábamos, ahí teníamos una plataforma en la misma empresa para hablar internamente. Entonces con Nef ya tenía muy buen contacto, empezamos a hacer muy buena amistad y pues se afianzó mucho más cuando ya estuve aquí en México, ahí trabajando que duré 6 años. Sí, 6 años, incluso me acuerdo que tú te habías ido sí, yo antes me que fui a yo. los 4 o 5 años Eh, más o menos. no manches, sí, 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 me acuerdo. Pues fíjate que ahí aprendí un buen de cosas, a pesar de ser una empresa indie. Sí, sí fue un buen digamos que de contenidos de los que pude aprender y como empezar a hacer experiencia. Curiosamente, aunado a eso, yo me acuerdo que incluso iba contigo en una ocasión, estábamos en una convención que tú nos convenciste a todos de ir, hasta Ah, Enrique. sí, ya me acordé. Y en esa convención me acuerdo que estaba un muchacho repartiendo volantitos de una escuela de acá de Ajá. Monterrey. Y yo les dije, oiga, me dan ganas de enseñar maya. Y hasta todos se rieron, como, ay, qué pendejo. Güey, me acerqué y al otro día ya me llamaron y dijeron que les gustaba lo que hacía, que si quería la entrevista y con ellos empecé a enseñar. Y años después de eso, del TEC de Monterrey me llamaron también y es donde actualmente estoy dando clases como parte, digamos que una parte más de lo que trabajo. Después de que yo salí de Chivalba, me acuerdo que me contrataron de una empresa Ujú. de impresión 3D que se Sí, sí, me llama acuerdo. curiosamente, fue un alumno mío que tenía esta empresa y pues empezamos a hacer como freelancers. Le gustaba lo que hacía y me contrató. Ya después de eso fue como casi un año que completé con ellos y ya me salí a trabajar de manera independiente. Ok, ok. Ahora, Este, si quieres ahí hacemos una pausa y vamos ahora con Héctor para ver cómo conoció a Castiblanco. ah, Sí, pues fíjate que no me acuerdo ya bien tan exactamente si fue por medio de NEP o si fue por medio de Pancho, porque ¿tú te acuerdas, Ale? sí, 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 sí. Fue desde que yo empecé a hacer freelance. Ah, Sí me tocaron las duras y las maduras porque estaba haciendo trabajos muy chiquitos y mal pagados. ujú. Y de repente ya estaba empezando a agarrar un poquito de fuerza y me acuerdo que me acerqué a ti porque Nef me hablaba mucho de ti. Incluso me había dicho que tú eras quien le había enseñado 3D en su niñez. Cuando estábamos Este, morros. Cuando estábamos morros. ahí cuando estuvo trabajando con Pancho. De hecho, conocí primero a Pancho porque Nef me recomendó con él para hacerle un trabajo de un personaje. Ujú. Y con Pancho empezó este personaje y después le hice un tanque, que es el que yo uso en mi Facebook. El de la Un calavera. tanque Ujú. de 4 patas. Ah, ya, ya, ya. Ese de la calavera nunca lo ha publicado ahí. Saludos, Pancho, si estás por ahí. Entonces, no, Pero ese no no lo ha existe publicado, le entonces. quedó tremendo. No, Ya la déjalo imprimió, la sacarlo. pintó, o sea, hizo un trabajal con ella y no la ha publicado el Pancho. A ver cuándo se anima. Eh, Después de eso, yo me acuerdo que recién empezado con Independiente ya sabía de Héctor, ya lo ubicaba por ti, por Nef, y me le acerqué a escribirle. Y en esa ocasión yo le comenté en lo que había estado trabajando último, que era lo de impresión. Ujú. Y curiosamente era con impresión de polvo cerámico, que era esas tecnologías donde se escanea la cabeza y se hace un cuerpo y se le pega a la cabeza que uno se escaneó. Y curiosamente él me hizo una prueba de fuego, fue con un producto de Assassin's Creed, de una licencia. Ujú. Ujú. Sí. Y pues de ahí como que ya más o menos se dio cuenta un poquito de lo que armaba y más o menos vio pues que había un algo de experiencia en mí.
Y ahí empezamos a trabajar de a pocos, vaya, como que fue soltándome cada vez un poco más de responsabilidades, cosas, desde cosas muy sencillas hasta algo ya que literal agarrar un proyecto solo. Entonces, pues siempre digamos que hasta la fecha es con quien he estado trabajando más, al menos de manera intensa hasta el momento. Entonces sí, sí, derivó de conocerte a ti y a Pancho, Ya Pancho. el conocer a Nef. Sí. Creo que de lo que sí me acuerdo fue que cuando vi tus trabajos, los trabajos que le hiciste a Pancho son los que más me llamaban la atención. Y dije, ah, mira, este cuate sí la mueve. Entonces, de ahí comenzamos, sí, con esa chambilla de- fue de Assassin's Creed, algo así. Y, Ujú, y después salieron más proyectos. Ah, tenía una estatua que estaba haciendo para los de Soda Pop en ese momento. Y en esa tú me ayudaste con la base, porque en la base llevaba un mecha. La mona era una mona sexy con un traje tipo espacial y venía parada sobre un mecha. Y el mecha te lo echaste tú, ya después combinamos fuerzas ahí. Y después de ahí, pues fueron varios proyectos de THQ, ¿no? De THQ, ujú, del Nordic. sí. Porque con ellos, pues yo a THQ los conocí porque una muchacha que trabajaba conmigo en otro estudio, el estudio que me trajo aquí a Austria, ella se volvió productora allá. Entonces, cuando se empezó a encargar de las ediciones especiales que hacen de THQ, pues ahí me echó un gritillo porque sabía que yo hacía cosas de impresión 3D. Entonces les empecé a ayudar con proyectos. Uno de los primeros creo que fue el Biomutant. De, apenas salió hace poquito ese juego, salió el año pasado. Eh, pero fue las etapas bien tempranas todavía de cuando iba a salir ese juego. Y les llegué a hacer 2 estatuas para ese. Y después salió por ahí también el proyecto de Desperados. Y ese, pues creo que desde el principio se lo pasé a Alejandro. Y Me ya. hacías dirección de arte. Ujú. Sí, y pues ahí más o menos le lo guía un poco de pues cómo hacer ciertas cosas o planeación porque ¿cómo se llama? Con el rig, con los controles para posar los monos. Y ahí Alejandro pues pudo posarlo en Maya, fue, y ya después le hizo la pulida a los detalles en ZBrush. Y ese fue, creo que de los primeros proyectos donde ya directamente le pasé a Alejandro el cliente y él manejó casi todo el proyecto, con un poco de dirección de mi parte. Y pues así hemos hecho ya un par de proyectos para ese cliente y para algunos otros. Am, ¿Qué otro cliente de esos se te viene a mente, Ale? Gaia, Ah, sí, Gaia también. Snap Creative. Ujú. Sí, han sido varios, o sea, creo Sí. que de eso han derivado varios clientes Ujú, con proyectos bastante buenos. En mayoría ha sido para figuras de colección para fans, como para lanzamientos. ujú. Eh, entonces empezó unas responsabilidades de más de pronto ayudarle a sacar piezas para render, de pintado y demás, me acuerdo. Empezó a soltarme más con la onda del hard surface porque pues esa es el área donde más potencial me veía Héctor. Eh, y de ahí cada vez va derivado a una serie de clientes, de pronto algunos incluso no los hemos mencionado. Y ha pasado de todo, o sea, de las cosas que a veces, hay proyectos incluso que hemos trabajado y nunca se han lanzado todavía. Y a veces nos sentamos a hablar de esa onda y yo creo que muchos de los que nos escuchan, bueno, algunos de los que nos escuchan o escucharán, estarán de acuerdo que hay esos proyectos de que uno estaba muy encantado y jamás dieron permisos de publicación o Ujú, simplemente no salieron. Entonces, así nos hemos encontrado con varios de esos. ujú. Y pues es como, esa es de la parte cruda, pero ha sido digamos que un camino bastante padre, de mucho crecimiento. Y pues, no, pues ahorita pues ya ves, estamos ahorita con el Patreon y pues con otros proyectos alternos que está bastante chido, está interesante todo este asunto. Sí, Bueno, pues, hablando ahí del Patreon, Héctor y Castiblanco tienen por así decirlo, una compañía que se llaman Running Art, Workshops,
donde... Bueno, es de Héctor. Ay, bueno, es de Héctor. Este, donde hacen figuras, que tú puedes imprimir en tu casa dando unas donaciones en Patreon. ¿Puedes platicarnos algo de esto, Héctor? Sí, pues de saliendo de varios clientes. En el 2019, antes de... No, sí, sí, en el 2019, antes de este asunto de la pandemia, Ujú. me empezaron a caer varios clientes que tenían, ya no eran clientes que hacían miniaturas físicas, sino que hacían figuras para imprimir. em, y lo que hacían es que y muchas se manejaban en Patreon. Y lo que hacen es que cada mes sueltan varias figuras para imprimir y ya la gente las imprime en casa. Entonces, cuando vi que me estaban saliendo muchos de esos clientes, pues como que me dije a mí mismo, Yo mismo. em, Mí sí. mismo. Y, y pues una de las cosas que me detenían, por ejemplo, para poner estudio y poner mi propia compañía de miniaturas era que la verdad me daba mucha flojera el asunto de hacer moldes, hacer copias, almacenar las copias, hacer envío de las copias, todo el inventario, toda la logística, todo eso es otro trabajo, o sea, todo eso es su propio trabajo. A mí lo que me gusta hacer es esculpir, hacer el arte. En trabajos que he tenido en la industria, en videojuegos, por ejemplo, pues me tocó ser lead artist, o sea, me tocó ser supervisor de otros artistas y manejar eh, la producción de arte de un equipo de arte. Pero, pues de hecho, es por como 7 años en 2 estudios. Y llegué a ser pues director de arte del departamento de arte del segundo estudio donde trabajé, pero de las cosas que no me gustaban de ese aspecto era una, pues hay muchas juntas, dos, trabajas mucho con Excel, haciendo horarios y organizando estructuras de cómo se van a hacer las cosas, muchos emails. am, entonces, mucho de eso y muy poco arte a veces. Entonces, cuando salió la oportunidad, pues me salí de freelance. Y bueno, volviendo a esto de los Patreons que estaban saliéndome, cuando vi que pues hay barrera para poner compañía o poner un estudio, la logística de hacer miniaturas físicas, pues dije, pues vamos a probarlo, vamos a intentarlo, porque otra de las cosas que había salido en los años anteriores al 2019 era que Alejandro y otro muchacho que se llama Leo, y yo ya habíamos trabajado proyectos juntos. Uno de ellos fue Darksiders, el juego de miniaturas de Darksiders. ¿Sí? Y después de varios proyectos juntos, el otro también después fue Mortal Kombat, eh, que todavía no sale, pero o sea, es público, que la compañía para la que lo hicimos va a lanzar un Kickstarter de Mortal Kombat. Y ese fue otro de los proyectos que Alejandro, Leo y yo hicimos juntos. Y pues sí, como me seguían saliendo de ese tipo de clientes, dije, no, pues para qué sigo haciéndole figuras a estos clientes si ya ni siquiera las producen en físico. Entonces mejor vamos a probar si podemos hacer esto mismo que ellos hacen nosotros. Y pues sí, a principios ya fue más tarde, a principios del 2021. Fue a fines del 2020 Sí, que pues empezamos. ya decidí que quería hacer esto. Y se lo propuse a Alejandro y a otros muchachos que al principio nos iban a ayudar y pues acabamos siendo un equipo. Al principio íbamos a ser tres. Después, porque uno de ellos iba a ser nada más como consultante externo
pero se metió tanto en el proyecto. Se llama Johannes, es un austriaco que vive aquí donde vivo yo en Graz, y acabó tan metido en el proyecto que ya se volvió pieza íntegra, porque él es el que él nos ayuda a planear qué vamos a hacer cada mes, porque lo que íbamos a hacer es que íbamos a meternos mucho con figuras de Dungeons and Dragons y de fantasía. Y pues yo a eso le sé, pero no juego lo suficiente esos juegos, y entonces no le sabía suficiente. Pero este amigo nuestro es súper nerd de todo eso, de fantasía y de D&D. Entonces, por ahí, pues él nos empezó a ayudar bastante y pues ya se volvió miembro íntegro. Otro que nos iba a ayudar al principio era un amigo mío que hace concept, diseña muy chido en 2D, pero nos ayudó con varios diseños al principio, pero algunos diseños no estaban funcionando lo suficiente, como que no eran muy de su tipo de área donde está más fuerte. Entonces ahí fue donde en algunos de esos diseños, por ejemplo, Francisco Velasco, el Pancho, nos ayudó con unos de esos, y después conseguí unos cuantos de artistas que conocía ya sea en ArtStation o Twitter, y de ahí también pues agarré para ver si podían ayudarnos con diseño, porque teníamos un plan de varios tipos de diseño, y pues al principio queríamos pues abrir con una muestra de todo lo que podemos hacer. Entonces esa muestra iba a incluir hard surface, lo que son robots y todo eso, y máquinas, y cyberpunk. Otra sección iba a ser la fantasía, D&D, y la otra fuerte iban a ser pin-ups, chicas pin-ups. Entonces, en esas nos ayudó Pancho y otra muchacha que se llama Aleria V. Em, ahí vi sus trabajos en ArtStation y le pregunté si nos quería ayudar con unos diseños. Y sí, se animó y nos pasó varios diseños que ya ahorita ya hicimos varios de sus diseños en 3D. Y queríamos lanzar por ahí de febrero, pero con tardanzas y pues muchas cosas que me pasaron aquí con la logística de registrar una compañía, porque aquí en Austria la burocracia es súper lenta. Entonces, todo eso de fundar la compañía y de registrarla y varias cosas también de logística, se tardaron de más, y otras cosas pues también ya acabamos teniendo más tiempo entonces para soltar las primeras piezas. Y pues ya por fin acabamos lanzando en marzo. Y en marzo abrimos muy bien, abrimos fuerte. Llegamos por ahí casi a los 100 patrons, casi al abrir. Pero a los meses más adelante se empezó a dificultar un poco más el seguir creciendo. Entonces ahorita estamos por ahí de los 350 patrons más o menos. Nos tardó bastantes meses cruzar los 300 porque llegábamos y volvíamos a por ahí de 250, algo así. Porque en Patreon existe esto que le llaman en inglés churn, y es el asunto ese de que entran varios patrons al principio del mes y al final de mes se salen varios, porque mucha gente llega, agarran las figuras que les gustan, las que quieren, y ya luego se van. O sea, es muy normal. Es como también Netflix y Disney Plus, por ejemplo, tienen que lidiar con eso, de que entran suscriptores a ver Mandalorian y al mes se salen porque ya acabaron de ver todo lo que querían ver. Entonces, sí, esto de Patreon ha estado interesante. Hemos hecho mucho contenido chido. Muy orgullosos de muchas de las piezas que hemos hecho, pero sí ha estado más difícil de crecer y de establecernos de lo que pensábamos.
Pero me habías comentado, o no sé si soñé, que cómo se llama, que pensabas hacer venta de las figuras ya por tu parte. ¿Sí piensas en eso o nada más lo de Patreon y que tú la imprimas? No, sí, sí estamos considerando ya también hacer figuras físicas, porque una de las razones, una de las crudas realidades que también hemos aprendido y que hemos lidiado en este ámbito de las figuras digitales, y pues sabíamos que iba a pasar, pero sí está más rudo de lo que pensábamos también, es la piratería. Si tienes archivos de las figuras digitales por ahí, hay varios lugares en las áreas oscuras y nefastas del Internet, donde pues ahí están pirateando varias figuras. Y sí, o sea, me tocó ver durante todo el año nuestras figuras asomándose en las páginas y en los lugares donde se comparten. En Y canales por un piratas. Y lado, que, sí, por un y que no lado, le caiga un pues chino porque luego la encuentro sí. ahí en el mercadito. Ah, eso ya me pasaba Como también. bootleg. Sí, sí, sí. Sí, eso ya me pasaba. Ahí, de las figuras que hacía para clientes, por ejemplo, una de las empresas para las que trabajé y hice varias miniaturas fue Ujú. Kingdom Death. Y Kingdom Death es muy conocido en el ámbito de las figuras, de miniaturas y de juegos de mesa y eso. Entonces, am, en Alibaba y en varias de esas páginas chinas se pueden encontrar varias de las figuras que hice para Kingdom Death, porque sí, o sea, piratean Sí, duro. sí. Sí. Los rusos y los chinos están pesados con eso. Sí. Yo me acuerdo que antes de que hicieras Ronin, ya habías hecho como que unos intentos con unos Kickstarter de una monita que era una aviadora. Ujú. Este, Sí, llegué a hacer dos crowdfunds, como les dicen, uno en ujú, Indiegogo, que fue Black sí, Betty, y otro fue por ejemplo, en- el segundo fue en Kickstarter y fue un Tarzán que hice. Y era un Tarzán y un tipo y una tipo reina de la jungla, así tipo Shana o Shaina. am, y eran dos figuras, entonces era una masculina y una femenina. Y los dos, el Tarzán venía con un gorila y la chica venía con un jaguar. Y pues, o sea, recaudaron sus fondos, les fue suficientemente bien a los proyectos, pero no explotaron, sí, de que, wow, recaudaron suficiente, pero no me dejaron con las ganas inmediatas de que, vamos a hacer esto de nuevo. Entonces, sí, o sea, hemos hecho el intento de hacer figuras propias antes, al menos yo lo había hecho. Y en ambas ocasiones lo hice con socios. Me junté con otras personas que más o menos se movían en este ámbito de las ujú. miniaturas y lanzamos los proyectos. Y pues sí, te digo, o sea, recaudaron sus fondos, las figuras se hicieron y se hicieron tirajes de chicos, no muy grandes. La Black Betty vendió como 120 copias y el Tarzán y la Tarzana vendieron también como por ahí de 100. Y sí, o sea, también depende mucho la industria de las miniaturas tiene como que sus propios subgéneros que son las diferentes escalas de las figuras. Por ejemplo, hay figuras de 75 milímetros que son grandes, pero todavía califican como miniaturas. Y las más normales, las más comunes son de por ahí de 28 a 35 milímetros, bien chiquititas. Y las chiquitas son más para juegos, son más para tipo Warhammer, Dungeons and Dragons y todos esos asuntos. Y, y
y las grandes son más para coleccionistas y pintores. Entonces, de ahí pues am, varía mucho los mercados a los que vas a vender. Y pues lo que descubrimos también es que el mercado de 75, al menos en esos momentos, cuando hicimos el Kickstarter y el Indiegogo, no estaban así tan enormes, que digamos. Y, o sea, vendes, pero con las miniaturas más chicas que pueden ser compatibles con juegos, vendes más. Ok, este Castiblanco ahí tenía unas figuritas para presumir de lo que han hecho en Ronin Art. Ah, Si quieres enseñar un a poco ver, ¿qué tu tengo por aquí? Castiblanco. No sé qué tanto alcances a enfocar o si puedes agrandar un poquito el A espacio ver, de pantalla ahí. te voy a hacer Pero por grande un ejemplo, momento, espérame tantito. sí, Eh, ahí ¿Esta está. es? Mira, este fue un cooperativo entre Pancho, Héctor y yo. No sé si se lo Sí. alcanza a Pues si quieres, puedes poner el ArtStation también. en Ah, ArtStation también está, exacto. ok, ahorita pongo el ArtStation en los comentarios. En la caja de información viene el link tree de cómo se llama de Ronin Art, si quieren checar sus páginas, y ver todo el contenido que tienen. Y ahorita en los comentarios voy a poner cómo se llama el ArtStation. Con este es curioso porque me acuerdo que me clavé de plano tanto que hice la topología del personaje como si fuera para animación. Obviamente pensando como un objetivo que fuera para imprimir, pero por ejemplo, si alguien quisiera animarlo, o sea, bueno, eso sí depende mucho de Pancho y de Héctor de su licencia, pero está animable este robot como tal, con todo y con escotillas, tiene interiores, tiene todo. O sea, esta pieza, por ejemplo, la parte del robot la resolví, bueno, la muñeca la resolvió Héctor, el concept nos lo hizo Pancho, que ahí está en el link tree que tú compartiste, y el robot, pues, estuve yo a cargo de la parte del mecha como tal, que es Para lo este que que, está acá. para los que no sepan, Francisco Pancho, trabajó de artista conceptual ¿cómo se llama? Titanes del Uf. Pacífico, en También, español. sí. Hellboy, Hellboy y El algunas Hobbit. más, y es el que hizo el mecha de ahorita. Ahora, ¿qué nos estás enseñando, Castiblanco? Este corrió por mi cuenta. Ahorita muestro el resto que muestre, yo creo que ya son del resto del equipo, pero este fue un monstruo de mes. Entonces era como un ejemplo, digamos que una base, un diorama básicamente. Fue un reto tremendo porque aparte era hacer dos personajes, hacerlo con base y alcanzar con los tiempos de las entregas. Por ejemplo, aquí está el Old Bear, que es el primer monstruo del mes que se lanzó, que lo hizo Héctor. Ujú. Y bueno, una de las cosas aquí que me encontré de reto, al menos me tocó en mi parte, fue ayudar a resolver al equipo el tema de impresión. Curiosamente yo ya tenía una impresora de resinas, pero la tuve guardada por más de un año, precisamente porque el lugar donde vivía antes no tenía el espacio. Y pues para quienes sabrán, la resina es un material muy tóxico, digamos que muy difícil de manejar. Entonces, pues aparte de eso necesita como un buen espacio, una buena ventilación y pues digamos que seguir una serie de procesos como muy de cuidado para primero no afectar tu salud y segundo que la pieza salga como en la calidad que uno desea. Entonces, parte de mi responsabilidad como artista ahí ha sido el tema de resolver piezas para impresión. En esa tarea hemos estado trabajando varios integrantes y a veces por lados externos también eh, tenemos proveedores que nos ayudan cuando hay que, digamos que la cantidad que estamos haciendo ya nos rebasan o la cantidad de piezas para preparar. Esta, por ejemplo, es una pieza de 35 milímetros. Esta es de las más pequeñas que sacamos. Esta, por ejemplo, estuvo bajo mi responsabilidad y obviamente todo el tema de la dirección de arte nos la estuvo haciendo Héctor. Eh, esta, por ejemplo, fue una de los recientes meses. Esa estuvo muy bonita. Una de las cosas que también estaba vendiendo, o sea, que digamos que Héctor procuraba mostrar bastante y se manejaban mes a mes, son las pin-ups. Entonces...
Digamos que los usuarios, las personas que están interesadas, al entrar, pues van a encontrarse con piezas como esta, digamos que con muñecas muy finas, muy bien realizadas. En gran mayoría, casi todas las pin-ups las ha estado trabajando Héctor. Vaya, porque es su área de más expertise. Digamos que el área de lo que es el tema de resolver anatomía y resolver poses y todo, pues, es la persona que, aparte de ser el líder, es quien lo resuelve más rápido, ¿sí? Esta, por ejemplo, fue un producto en octubre. Esta es básicamente La Llorona, ¿no? Ujú. Eh, Esto fue parte de lo que se lanzó para octubre. Entonces, así como eso, pues hemos sacado muchas piezas, muchísimas, y pues en diferentes escalas. Eso depende mucho de qué tipo es. A veces sacamos de 35, 54, 72 milímetros, dependiendo qué tipo de figura como tal es. Esta, por ejemplo, fue otro monstruo del mes que lo hizo Marco, ¿no? Sí, sí, Que es es otro de los Marco. integrantes. Él está en Estados Unidos Ujú. y él, pues, digamos que preparó esta pieza. Eh, am, digamos que una de las cosas que ha sido de reto, y al menos desde mi perspectiva y más con el hard surface y el tema de resolver impresión, fue esta casa de la que hace no mucho lancé un video ahí, si lo pueden ver en mi Facebook. Ujú. Fue esta casita que tuve que partir en 15 piezas porque pues se necesitaba para poder imprimir en... La mayoría de usuarios, o sea, es una realidad, pero la mayoría de usuarios tienen impresoras chicas. Yo actualmente tengo dos impresoras, una chica y una mediana. Entonces, bajo el mismo, digamos que bajo esa premisa tenía que preparar una pieza que fuera separable en múltiples piezas. Si ustedes están interesados, ahí en la misma página de Ronin Arts, por ahí está el link donde ustedes pueden ver. Hice un video que tarda como media hora, sí fue largo porque pues básicamente quise mostrar todo el proceso, todo, o sea, bueno, de interiores obviamente no se resolvió porque pues, iba a ser una onda más complicada, pero pues sí traté de sacar una pieza que al final se pudiera ensamblar y que pudiera ser usada. Incluso me pareció bien curioso, pero toda la Navidad yo le metí luces y durante la Navidad la puse al lado del pino. Y en el video mismo está, o sea, en el video está cómo le puse la iluminación y o sea, hay vistas desde varios ángulos, donde la casita, pues, al tener todas sus ventanas abiertas, pues, digamos que permitía un paso de luz bastante bonito, bastante interesante. Entonces, esta literalmente se asemeja mucho a las casitas que ustedes ven de repente en los Al rato, vencimientos o al algo. rato todas las mamás Entonces, se me hizo comprándolo. bien curioso e interesante. Sí, esto lo lanzamos hace unos días. Esto era parte de un bar, Ujú. esto que se ve acá. Pero fue digamos que una prueba bien interesante. Héctor quiso hacer una escena como de Juggernaut, pero con unos personajes diferentes, un personaje como un tipo bestia. No los he montado acá, no los he, digamos que no los he impreso, Sí. pero básicamente es una bestia y un orco está montado aquí en la barra, como retándolo a pelear. Una de las cosas curiosas aquí y de lo que me he enfrentado en este último mes fue sacar impresiones individuales de muy baja escala. Entonces saqué botellitas así como estas sueltas y muchos aditamentos, muchas piezas que se pueden ir poniendo aquí como ornamentos en este espacio. Entonces, algo que nos hizo notar es que, pues, es versátil, da la facilidad de que el usuario, pues, acomode donde quiera, lo pinte, le pega donde los quiera y pues, igual, le use esos accesorios, esas piezas en otros espacios. Entonces, fue esas áreas, pues, bastante curiosas a trabajar. Y no, así como eso, pues hay cantidad de piezas que hemos generado. Yo creo que fácilmente superan las 70 piezas, ¿no, Héctor? Más. Cerca de 100, yo diría ya. Sí. Entonces, ha sido una onda digamos que ha sido un paseo de mucho aprendizaje, de mucha prueba, mucho error, mucho estrés, alegrías, emociones. Es una película, literal. Todo esto de mantener un Patreon. Ujú. Eh, Y pues de mi lado, por ejemplo, pues está la onda de que tuve que reforzar todo el tema de impresión y pasarme a la onda técnica, ¿no? Aparte de la artística. Y lo que pues vino bien bastante para el equipo y pues te digo, tenemos varios integrantes que también pudieron resolver esa parte. Entonces, pues con eso procurábamos dar como contenidos probados y que la gente no tuviera ningún problema, ¿verdad? Aparte, pues siempre se le hace seguimiento a los usuarios,
el usuario tiene, digamos que, páginas en donde nosotros precisamente manejamos a manera de foro un control de ellos mismos, de saber qué están haciendo, de cómo imprimieron, de si no pudieron imprimir, resolver dudas, escucharlos. Entonces, pues eso es lo que procuramos siempre con el Patreon. Muy bien, Ya si quieres puedo mostrar más piezas, pero son un chorro, ¿eh? tenemos una pregunta, Toro FX, nos pregunta que si estaría, interesante que platiquen cuál es su postura respecto a los NFTs, los NFT. Ujú. Pues de mi lado, a mí me caen muchos emails, como uno a la semana, de una compañía nueva que está proponiendo hacer unos NFTs geniales y con celebridades y no sé qué otras cosas. Pero al menos en cuestión creo que en cuestión de varios de los NFTs o las plataformas de NFTs que funcionan o que valen la pena, muchas ya salieron, ya se establecieron. Muchos de los artistas que iban a sacar así deals y contratos millonarios, muchos de ellos ya los sacaron. Entonces, y pues en el aspecto de que si te va bien con un NFT o no, depende mucho de factores como la cantidad de seguidores y ahora sí que de caché que tenga tu nombre en el ámbito ya sea de arte digital o en general, porque hay ciertos artistas que son conocidos fuera de su ámbito. O sea, si les preguntas a una persona en la calle, muy posible que no los conozcan, pero también es posible que sí. Acá en el arte digital, si te preguntan el nombre de un cuate que es famoso en arte digital, le preguntas a un doctor o a alguien en la calle, no van a saber quién es. Entonces, la gente, hay artistas, por ejemplo, como Rafa Grassetti, el brasileño que es director de arte de God of War. Él sí ya es muy conocido, no solo en la industria de videojuegos y entre los artistas 3D, pero también es conocido entre gente que juega videojuegos. O sea, él ha salido varias veces en páginas como Kotaku y cosas así. Y entonces hay gente que juega videojuegos que sabe quién es él o que sabe su nombre. Entonces, basado en eso, él ya tenía miles y miles de seguidores en medios sociales. Entonces, muchos de los artistas que les iba a ir muy bien con los NFTs y que iban a sacar mucho, ya están ahí o casi, o la mayoría ya están entrando. Él ahora está también en Twitter hicieron un poquito de escándalo porque los NFTs supuestamente consumen mucha energía cuando se está minando el cripto y también otros asuntos de los contratos NFTs. Entonces, creo que como que exageraron mucho ciertas personas en Twitter, muchos ecologistas y gente que, ay, el ambiente se va a caer todo y Greta Thunberg se va a enojar. Um, sí. Ah, creo que por un lado estaba un poco exagerado eso y sí espantaron a muchos artistas porque también, o sea, muchos artistas también son ecologistas y les dices, no, es que vas a joder el ambiente si haces una NFT. Y pues tiene su lado de que sí, pero hay gente que tuitea como 50 veces por hora en Twitter. Y esa gente está generando y destruyendo y consumiendo igual de energía que una máquina que esté minando cripto. Entonces, o sea, no sé, depende mucho de eso. El aspecto ecológico no lo he investigado lo suficiente, pero creo que mucha gente lo exageró. Um, Ahora, no quito que tal vez por ahí nos llegue más adelante a salir una oferta de NFTs que sí se vea real, que sí se vea más tangible. Alejandro tuvo la suerte de que alguien de sus contactos le pasó invitación a Foundation, ¿verdad? Ajá, ¿Ale? sí, todavía estoy en ondas de tratar de crear algo. Ujú. Por ahí hay un amigo que se llama Kennedy, por ahí lo saludo. Creo que por ahí anda.
Con él andamos viendo algo, ¿verdad? De hacer de NFTs, pero pues el tiempo es lo que no me ha dado. Entre estar en la línea de estar enseñando los proyectos y Ro, pues no me he podido dar como el tiempo para estar tratando de entrarle como desearía, ¿verdad? Yo tengo mis puntos de vista, o sea, creo que mucho de eso viene de qué tan conocido eres en la industria, qué tanto te ubica la gente, como dice Héctor, por ejemplo, hablando de Grassetti, de que pues ya no solo lo conocen los del gremio, sino que lo conocen ya gente, incluso pues jugadores e incluso otras personas externas que simplemente por mera curiosidad o por publicidad lo encontraron. Este, entonces sí depende mucho de qué tan bien te muevas en las redes y demás. Por eso también como que está ese miedito de entrarle. Así he encontrado muchos amigos que pasa lo mismo. Y a veces es un tema de suerte, como que es de que te encuentre la persona indicada, a la que le gustó el impacto que tenga tu pieza que haya subido y que quiera invertir en ella o simplemente que la promueva. De eso me he dado mucha cuenta y pues aparte hablan mucho que por Twitter pues es de los recursos por donde más tienes que estar moviéndote para que digamos puedas generar más publicidad sobre lo que quieres generar. Eh, ah, yo con los NFTs de repente me he encontrado unos momentos de que dices, hay unas piezas impresionantes que incluso se nota que le han metido demasiado tiempo y que nadie las pela, nadie les pone atención, como esas otras de que he visto mucha publicación de artistas cuando están enojados de que pues que dice, incluso hacen sus memes de arte mediocre. Voy a abrir mi NFT de arte mediocre y me dio risa porque un conocido una vez subió un base mesh de una escultura y le empezó a dibujar caritas y puso así como cuando tú muestras tu año como artista y pones tu foto en el medio y pones así varias fotos de tu arte y eran las caritas con las cabezas con diferentes dibujitos. Entonces él decía como haciendo una burla de que iba a necear su publicación de arte mediocre y lastimosamente con el NFT eso es lo que ha pasado también, que se ha soltado mucho contenido que, o sea, se ha invadido, hay muchas páginas aparte, o sea, Foundation es como de una de las que son, digamos, que están más arriba, no es la más, pero sí es de las que más ¿cómo es que se dice? Ha sonado. Con el tema ambiental también me encontré con muchas conclusiones de mucha gente que no le entra por el miedo a eso, gente con tremendo nivel que no ha querido, pero también me he visto con muchos amigos artistas que de un tremendo nivel que en un primer intento la rompen, como por así decirlo. Entonces, básicamente es como una apuesta, entre comillas, está al lado de qué tan bien te exhibes en las redes, como qué tan bueno es tu arte y esa suerte de que alguien te encuentre que guste de tu material y que incluso pida más o que te sepa promover. Creo que a uno que le estaba yendo muy bien ahorita con ese tema fue a Soren Zaragoza, por ahí estuvo haciendo publicaciones de que se asoció con un diseñador muy bueno y pues digamos que a esta persona lo conoce demasiada gente y a Soren también lo ubican muchos, entonces logró promover unos NFTs así de una manera muy rápida. Y así hay muchos, o sea, hay muchos casos, entonces pues es de sentarse un poquito, analizarlo y también como que estudiar muy bien qué contenidos vas a subir, pensar en qué tanto impacto tenga y si realmente es vendible. Entonces, es una apuesta, para mí es una apuesta. Ok, Y de que te puedes hacer millonario, ese sería como el lujo que cualquiera quisiéramos tener, ¿verdad? ok, ya se nos está acabando el tiempo, Héctor, entramos a Patreon y ¿qué es lo que vamos a obtener con Ronin? ¿Puedes contarnos un poco, o sea, qué es lo que ofrece? Ujú. Sí, pues la carga mensual que ahora sí que posteamos consiste usualmente de una muñeca pin-up de 75 milímetros. También se ofrece en escala de 54. También existe versión, como dicen, NSFW, este, acá topless y eso de las pin-up cada mes. Eso está en otro de los niveles incluidos en los opcionales ahí. Aparte de la pin-up, está mensualmente un monstruo grande de fantasía para D&D. Y luego de ahí sigue
usualmente el monstruo puede tener como que minions, o sea, monstruos más chiquitos. Por ejemplo, en el segundo mes publicamos una elfa que es mitad elfa, mitad araña, y viene con dos elfos que también son mitad araña, pero más chiquitos, porque o sea, el monstruo grande tiende a ser grande. Es relativo a escala de 35, pero acaban siendo de casi 10 centímetros a veces. Entonces, esos son los monstruos y después siguen los héroes de fantasía. Eh, Empezamos con 5, pero ahora publicamos 1 o 2 al mes con 2 poses cada uno. Y después viene también una figura cyberpunk cada mes. Y a veces viene también un segundo pin-up, si hay tiempo y si tenemos los recursos. Entonces, el contenido, el content pack varía un poco cada mes, pero también existe el contenido de bienvenida, que ese incluye mucho del contenido que se posteó el primer mes. Entonces, ahí vienen 5 héroes en 2 poses. Y viene también la chica pin-up que diseñó Pancho. Se llama Silverback, el mecha, y la chica se llama Jane. Y esas dos figuras vienen en 2 escalas y la chica viene con 3 poses alternas para escoger. Entonces, sí, o sea, el contenido mensual son varias piezas y ha sido todo un reto Voy a completar poner en tantas cámara A ver, piezas. aquí. déjame, Sí. Estas son piezas, por ejemplo, en diferentes déjame te hago escalas. grande. A ver si enfoco mi cámara. Ahí está más ¿Está? o menos, ¿verdad? Ujú. Entonces, si te puedes dar cuenta, aquí hay varias de las escalas, varios de los estilos que dice Héctor. Eh, Monstruos de mes, personajes de fantasía, personajes especiales, la pin-up, por ejemplo, la que mostré hace un rato aquí en la escalera, ¿verdad? Hay otras cada vez más bonitas. Este, y lo que es Cyberpunk, por ejemplo, hay que fue un diseño como de un perro. Entonces, así generalmente hay mucha variación de escalas y como dice Héctor, hay piezas que tienen la opción de tener múltiples escalas, 2. Entonces vas a encontrarte con piezas o mucho más chicas o mucho más grandes. Entonces esto es algo de lo que, digamos, acostumbramos proveer. Ahí con la pequeña interrupción. No, no, no hay problema. Para el Patreon tienes que tener impresora 3D, ¿verdad? Para poder imprimir tus. Sí, lo más recomendable es que tengas impresora para que ahora sí que puedas bajar el contenido e imprimirlo pues el mismo mes, si quieres o si puedes. También, si tienes planes de comprar impresora pero aún no la compras y quieres accesar las figuras que tenemos, pues puedes hacerlo. También ahí en el Linktree que tenemos, ahí viene también la tienda de My Mini Factory. Esa es una tienda donde el contenido de meses anteriores del Patreon se vende por las piezas cada una sola. Y ahí pues cada mes, cuando expira el contenido de un mes, tratamos de poner el contenido de los meses anteriores. Y ahí está el almacén de todas las piezas anteriores. ¿Y Sí. cómo se llama? ¿Ellos te mandan la pieza o cómo es? No, ahí también se vende la pieza digital. Ah, ok, Sí, ok, ok. sí, sí. Sí, te digo, Eh, tenemos planes de vender más adelante figuras físicas. Eso es algo que voy a tratar de organizar y planear con algunos de mis clientes que tengo que ya han hecho figuras ellos. Algunos de ellos les interesa asociarse con nosotros y tal vez hacer un team up donde hacemos figuras en físico. Entonces, lo mejor el año que hemos tenido, nuestro primer año en Patreon, te digo, ha sido difícil y ha pedido demasiado, o sea, en cuanto a esfuerzo. Pero lo bueno ha sido que ahora sí que todo el equipo se esmeró y se rifaron.
Y pues hay mucho contenido que ya tenemos para ahora sí lanzar más adelante, tal vez en físico, varias líneas de figuras. O sea, la línea de fantasía podrá ser tal vez un juego de mesa que viene en una caja que hacemos en Kickstarter. La línea Cyberpunk también la estamos planeando para un juego que tal vez se lance en Kickstarter. Y las varias líneas de pin-ups, porque la línea pin-up no es una sola línea, se ha convertido en varias porque casi cada artista con los que he trabajado se ha vuelto su propia línea de pin-ups. Entonces está esta muchacha rusa, por ejemplo, ya llevamos varios pin-ups basados en el arte de ella. Entonces, con esos pin-ups vamos a hacer una línea del arte de ella y así con varios de los artistas con los que he colaborado en el año. Más adelante vamos tal vez a lanzar líneas y la esperanza es que, o sea, que estas líneas tal vez se hagan físicas, algunas, no todas, pero las más posible. Y todavía tenemos varias ideas de otras líneas también, porque hay una línea que quiero hacer que es más o menos basada en lo que es nuestro logo. Nuestro logo es un samurái tipo acá urbano, trae tenis y trae una espada láser. Entonces quiero más adelante lanzar una figura de samuráis acá. No son exactamente cyberpunk, pero sí un poquito. Y esa es otra de las líneas que traigo en mente. Entonces, varias líneas que ahora sí que vamos a ir construyendo poco a poco. Me avisas cuando ya salgan esas líneas a la venta, o sea, en físico, porque le traigo ganas a Ujú. una moto que anda por ahí. No sé Eh, si ya la anunciaste o si Sí, Ya sí, está. pues podemos mencionarla. Está en el contenido, en el content pack del mes 11, en el contenido actual. Ajá. Y es una moto que tú diseñaste, NEP diseñó, y fue modelada por Alejandro. Yo hice la monita que va montada en la moto y le puse acá una pose tipo el derrape de Akira. Aquí, que- ese la tienes publicada en Twitter. ¿O en dónde la tienes? O, no, Sí, creo que está en Twitter. ok. Sí. Sí, es que les quedó Quiero hacerle bien. unos renders a color, pero todavía no. Los tengo. Ok. Sí. Quedó bien perrona. En cuanto tenga chances, yo también la voy a compartir porque sí quedó bien chida. Ujú. Este, Órale. ¿Algo más que quieren agregar antes de irnos? Porque ya sé que está completando la hora. Pues de mi lado, yo creo que, perdona, meto la cuchara antes de que se me olvidara, pero ¿Sí? Running Arts no es solo el Patreon. Running Arts es, digamos que lo que tratamos de hacer también es proveer el servicio. Pues ya bien sea no solo cosas de impresión, no solo cosas de coleccionable, sino también contenidos para videojuegos y para animación. Ujú. Entonces, es algo que hemos hecho digamos, con otros proyectos alternos y hemos trabajado con otras marcas. Ujú. Entonces, ha habido ese gusto de poder también entrarle a ese tipo de contenidos. Y digamos que es por ese lado al que de pronto nos vamos a enfocar un poco más probablemente en lo que sigue este año. Sí, de hecho el año pasado también varios de los proyectos que antes eran de freelance con algunos de mis clientes y otros clientes que salieron, algunos de esos proyectos ya se migraron a lo que es la marca de Raw. Ujú. Entonces, no quería convertir a Raw completamente en un estudio de outsource, porque ya hay muchos de esos, pero sí quería que tuviéramos la opción de que si cierto proyecto de cliente se ve atractivo y requiere la combinación de los esfuerzos de los miembros de Raw, um, pues que se pudiera hacer ese proyecto de cliente con el equipo. Entonces, varios de esos ya se hicieron el año pasado, pero están bajo NDA y vienen más. Órale, entonces, o sea, Raw ya es un estudio que puede trabajar en videojuegos, incluso películas si se les requiere que necesiten hacer modelos. No está enfocado solamente en, ¿cómo se llama?, en hacer las figuras para el Patreon.
No, porque yo mismo, como el freelance que yo he hecho ya por más de 8 años, me ha tocado trabajar mucho en videojuegos, no en películas, pero sí en varios proyectos de animación, cinemáticos, am, y estatuas grandes y varios ámbitos relacionados al 3D, aparte de las miniaturas, también juguetes. Entonces, muchos de los clientes que eran mis clientes, que varios ya los trabajaba con Alejandro y otros muchachos en equipo, mucho de eso, pues ya como que se empezó a migrar el año pasado bajo la bandera de Raw, y va a haber más de eso, pero quería más o menos enfocar a Raw un poco más en hacer contenido original, porque también una de las cosas que estamos haciendo con estas líneas que estamos desarrollando es que estamos plantando las semillas de IPs propios, de Sí. IPs que son eh, propiedad de los creadores. Ujú. Ok, pues bueno, se nos acabó el tiempo. Me gustaría seguirle acá. Si ustedes quieren, le podemos seguir un ratito más o ya le dejamos aquí. Como gustes. No, pues tú quieres agregar Como algo más, quieran. tú, Castiblanco. Échale. No, Dale. pues tu pregunta, tú eres el entrevistador. Se me acabaron las preguntas. Nah. Bueno, sí, tengo ¿Te unas. acuerdas, morro? Tengo unas preguntillas, sí tengo unas preguntillas. Por ejemplo, tú, Héctor y Castiblanco, ¿qué es en lo que más han disfrutado trabajar? Porque has trabajado haciendo, o sea, no es lo mismo hacer un videojuego que una cinemática que es totalmente rendereada, que hacer esculturas. ¿Qué es lo que más Ujú. han disfrutado? Dale tú, dale. Pues es que yo le he encontrado de todo un poco. Hay un área que me gusta muchísimo a mí y siempre creo que esa digamos que es por la que me conocen más, o eso creo, ¿verdad? Que es por la línea de hacer cosas de robots. Más que nada Hard Surface y digamos que guiado más a la onda de hacer personaje por ese estilo. Eso es lo que más me gusta. Curiosamente, en una época pensé que hacer ambiente era lo que más me gustaba y no. No, ya cuando me encuentro que haciendo ambiente lo hago porque de pronto es trabajo, pero no es algo que estaría disfrutando. Me gusta hacer cosas que están más relacionadas con la animación. Cuando tengo proyectos que son ya bien sea de comerciales, este, secuencias para series animadas, las disfruto un montón, me gustan muchísimo. Creo que al menos ya estoy viviendo la onda de que tengo un personaje y lo puedo imprimir y ya lo puedo tener en mis manos, que fue algo, digamos, de una de esas metas que quería cumplir en algún momento y saber que yo mismo pude materializarlo, pues eso me emociona. Digamos que fue una de esas cositas que ya palomeé entre mi lista. Y de las que te digo, disfruto mucho es el tema de la animación y cada vez como que brincar a cosas más complejas. Desde que yo me volví independiente, como que dejé atrás muchas áreas que de pronto en algún momento le entré. Por ejemplo, si bien recuerdas, yo estando en Chihuahua tuve que hacer rigging muchas veces Y ya dejaste de hacer y un rigging. buen de tiempo. Ya dejé de hacer rigging, ya dejé de proveer ese servicio. Mis respetos a los que riguean, pero algo que me cayó a mí al menos como esa realidad que me cayó al menos cuando me independicé fue, si vas a ofrecer un servicio, hazlo con un margen de especialidad. Entonces decidí hacerlo por el lado de la escultura y el modelado. Y ya, por ejemplo, incluso yo me acuerdo que antes de salir de Chivalba yo empecé a estudiar mucho simulación de partículas. Había estado comprando cursos y todo, y algo que me dio de golpe a mí fue que la computadora no me daba el ancho. Entonces fue una de esas primeras frustraciones. Ahí iba, yo veía películas y me emocionaba un chorro, pero cuando yo vi que ya no daba el ancho mi computadora, fue una de las primeras decepciones, pero también como que hubo un espérate, a ver, ¿en serio eso es lo que te gusta y eso es lo que disfrutas? Eh, entonces, pues una de las cosas que más me emociona hacer es modelar y esculpir. Entrarle a la onda del look dev también me gusta muchísimo. De pronto, ahorita estoy más metido con ondas de escultura y modelado, pero sí de repente me caen trabajos también de este tipo y me gusta muchísimo. O sea, entre más tuviera chance para moverle a eso, sería muy, muy, muy feliz. Y te digo, el hacer cosas para coleccionables, para impresión, es una experiencia muy, muy, muy bonita. Y pues de hecho, a los que estén escuchando y a quienes escuchen esto luego, eh, mm,
no sobra el conseguirse una impresora. Hoy día invertir en una impresora no es algo caro. Si ustedes revisan páginas de las marcas más conocidas, Anycubic, Frozen y eso, hay impresoras de resinas que cuestan $150. Obviamente en la página oficial, lastimosamente por todas las regulaciones de impuestos que está haciendo nuestro amigo Obrador, pues se suben mucho los precios, que uno a veces se encuentra en Amazon o algo de pronto, pero si tuvieran la oportunidad de conseguirlo de pronto en Estados Unidos, por ejemplo, y traerla o conseguir a alguien que los traiga, lo pueden traer en un buen precio y barato. O sea, ahorita invertirlo en impresora ahí de resina, que es como de los resultados más bonitos que pueden tener, eh, pues yo digo que se avienten, al menos por tener esa experiencia y ese gusto de si sacan precios propias, imprimirlas ustedes mismos. Creo que esa es una de las cositas que hace falta y aparte nos da mucho el know-how. Eso es algo que al menos me he dado cuenta y algo que me impulsaba uno de los integrantes del equipo, de que pues tienes tu impresora, la tienes ahí empolvando, pues métela ahí y pues tú ayuda con ese proceso también y qué padre. La neta es una de las cosas que me ha gustado muchísimo. Gozo de tener mis piezas en mis manos, creo que eso es algo y mías, o sea, que yo las hice, que de pronto no fue para un cliente o algo, sino que yo las idealicé. Esa es una de las cosas que me llenan. Y pues bueno, los objetivos también están enfocados mucho en la parte de animación también. Entonces espero que el año que viene y los que vienen pues también salgan más proyectos de ese tipo. Héctor, Ujú. Am, pues para mí me ha tocado probar de varios sabores y pues me tocó trabajar en estudio de videojuegos por 7 años más o menos. Me tocó trabajar en muchos juegos muy chicos. Los juegos más conocidos que me tocó hacer un par de cosas fueron ya más después cuando estaba haciendo freelance, me tocó trabajar para League of Legends, hacer un par de modelos de personaje para League of Legends. Am, También algunos, algunos proyectos cinemáticos. Am, pero la verdad, el proyecto que más me llenó y que más me enseñó de los que me ha tocado hacer fue cuando me tocó hacer las miniaturas de Street Fighter. Porque Street Fighter fue de esos IPs que cuando estaba morro, cuando tenía como 12 años, fui ahí a las maquinitas y me envicié y me puse a jugar un chingo. Ya después compré las revistas de videojuegos y me puse a copiar los dibujos de artistas como Akiman y Bengus y todos ellos. Después, más adelante, salió Marvel contra Capcom y X-Men contra Street Fighter antes de eso. Ah, Todos esos dibujantes de Capcom, diseñadores, fueron una influencia e inspiración enorme para mí. Entonces, ya más adelante que me tocó trabajar en algo oficial de Street Fighter, um, y me gustó más que si me hubiera tocado trabajar haciendo modelos de videojuego en Street Fighter, porque o sea, sí, sí tiene su aspecto chido, que hagas un modelo de personaje y que le hagan el rig y que lo hagan en animación y que lo veas moviéndose en el juego y todo. Am, pero para mí hacer la figura de todo el personaje yo solo y hacerla, darle los colores, darle la pose, manejarle la anatomía, hacerle los efectos y todo, o sea, todo estuvo ahora sí que en mis manos. Entonces me tocó hacer 37 figuras para Street Fighter. Entonces sí fue un reto porque también pues tuve que volverme más rápido, aprender más anatomía y organizarme más porque era bien desorganizado antes de eso. Entonces con todo ese reto de aventarme todas esas figuras de Street Fighter, pues, o sea, sí tuvo su lado difícil, pero me iba a dormir con ganas de despertarme de nuevo para seguir haciendo la figura que siguiera, ¿no? Hoy me aventé a Chun-Li, mañana voy a hacer a Kami. Y así, o sea, y soy bien fan de todos esos personajes, entonces para mí fue un proyecto, o sea, de ensueño. Y, y me gusta más hacer figuras que ya tengan pose y que ya
No tienen necesariamente que imprimirse, pero el que se impriman sí, o sea, sí es chido y si llegan a hacer figuras, ya sea miniaturas o estatuas, también está muy padre, pero el tener control yo de toda la figura y de todo el proyecto, me gusta tener control de proyectos más chicos, como las pin-up que hago cada mes. Porque cuando te toca trabajar en una compañía de videojuegos o proyectos más grandes, te toca hacer un engran chiquito en una máquina enorme. Eh, entonces, en proyectos de miniaturas y de figuras para imprimir y cosas así, pues te toca, ahora sí que a veces te toca hacer todo el motor tú solo. Y me gusta manejarme así, me gusta aceptar retos y ver qué tal me salen. Y es donde he aprendido más, donde está la presión, están los deadlines y está el que tienes que entregar y que tienes que entregar al nivel. Pero para mí también la satisfacción de que Capcom aprobó las figuras que les hice. Órale. Por ejemplo, en Twitter, un año después de que hice las figuras de Street Fighter, Akiman está en Twitter. Akiman es uno de los diseñadores originales de Street Fighter, es el creador de Chun-Li. ¿Sí? Ese cuate me retuiteó las figuras que había hecho. Órale. Entonces, Con sí, ganas. eso es de esos momentos de notice me senpai, como dicen en inglés. Notice my senpai. Y sí, o sea, yo ahí emocionadillo de que el cuate que me inspiró tanto de chiquillo, vio mis pininos ahí. Sí. Bueno, ahora sí la última pregunta. Para los que van empezando, y no saben como que cómo llegar a un trabajo en la industria, ¿qué les recomendarían? Dale, dale. Los que van empezando, Sí, pero tú te refieres ya a los que apenas van a a, salir de o sea, la... los que ya están estudiando, si ya salieron de una carrera que están estudiando o que ya o salieron qué de la onda. carrera. Salen de la carrera, ponle, están en la carrera o salen de la carrera y ahora ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Pero mira que algo que siempre les he dicho, al menos en el caso de alumnos, no sé si estoy equivocado en lo que digo, pero al menos es mi punto de vista, es no creen en empresa de entrada, ¿Mm? ni de chiste. Este, yo a todos les he recomendado que mejor busquen hacer experiencia, y que mejor si se pueden ir del país o buscar en otros lugares más grandes o en lugares objetivos donde se planteen y presionar y presionar hasta que puedan llegar a esos lugares porque eso les ayuda muchísimo digamos que a tener un entendimiento de cómo poder manejar de pronto esa opción de empresa que quieren hacer. Entonces, sí, de entrada es algo que yo recomiendo, buscar las mejores oportunidades y ser quisquillosos, ser tercos, porque algunas veces les comento que a mí me da tristeza de pronto gente que destaca y que de pronto terminan aceptando el primer trabajo porque les van a dar buen dinero. Y a veces incluso les pregunto quién está aquí con intenciones de ganar mucho dinero de entrada, y pues obviamente la mayoría levantan la mano. Les digo, eso no es así, de puro inicio uno se tiene que dar unas matonadas, tiene que uno fregarse muchísimo, estar practicando. Yo creo que algo que no se puede dejar de hacer es practicar, practicar, no perder tiempo, y tratar de mantenerse actualizados. Y buscar hacer buen portafolio, de subir contenidos, de mostrar lo que saben hacer, porque tarde que temprano, si se muestran y saben mostrarse, va a llegar o pueden dar con esa persona o esa empresa a la que deseaban entrar. Este, entonces es eso, es de ser muy intensos, vaya. Yo creo que esta onda es de mucha intensidad, de no bajar la práctica, no dejar de tratar de mejorar en áreas donde se sienten como débiles. Y otra que yo les recomendaba mucho, si hay concursos, aprovechenlos. Si tienen tiempo, métense a concursos que de los concursos se aprende. O sea, yo mismo les he dicho, yo me metí a concursos donde mejoré muchos ciertos procesos, que de pronto de los que no tenía nada de conocimiento, porque, un ejemplo, yo el primer concurso que entré, yo había salido de Chivalba, pero había áreas donde yo no tenía mucho conocimiento. Y el estar interactuando con otros artistas y con otras personas que sí le saben, ayudaba muchísimo a ver lo que los demás hacen. Entonces, es mucho ondas de eso. Y no dejar de practicar. Este, por más que digas que traes el don y que no manches, heredaste todo la onda artística, pues alguien que de pronto no le sabía, pero que le está fregando diariamente y que está practicando, te puede superar en cualquier instante. Entonces, pues ahí también es dejar el ego de lado.
Vamos ahora con Bueno, es Héctor. lo que... Em, pues de mi parte, cuando eres estudiante, recomiendo ahora sí que probar todas las áreas disponibles del pipeline que te enseñan en la escuela. Si te enseñan a hacer concepts, si te enseñan a hacer modelos, si te enseñan a hacer texturas, te enseñan a hacer rigging, animación. En muchas escuelas que enseñan este tipo de cosas, te llevan del principio al final del pipeline. Entonces, aprende todo eso, pruébalo, y porque ahí es donde a veces vas a encontrar tu vocación dentro de la vocación. Porque este ámbito es tan enorme que a veces tienes que especializar. Muy poca gente pueden ser generalistas que le mueven muy bien a todo. Entonces, si tú quieres ser especialista y quieres moverle a todo, pues te toca aprenderlo todo muy bien y moverle lo mejor posible. Pero si no tienes ambiciones de moverte en todos los ámbitos o todas las especialidades disponibles y ya de plano tienes tempranamente algo que quieres especializarte, yo, por ejemplo, pues quería hacer personajes. Eso lo sabía y lo entendía desde muy temprano. No sabía si quería o podía hacerlos para efectos, para animación o para videojuegos. Ya más adelante descubrí, pues, no, yo creo que con videojuegos es donde me va a tocar entrar. Eventualmente entré en videojuegos, pero me tocó empezar haciendo ambientes, porque pues no te toca siempre entrar por donde quieres. Entonces, empecé con ambientes, pero ya dentro de la empresa ya me pude mover a hacer personajes. Entonces, pues ahí es donde, o sea, ya que estás adentro en un estudio, ya tienes un poco más de oportunidad de ofrecerle, ahora sí que, tus servicios en otra área al estudio y ver si te aceptan en esa área. Otra de las cosas que recomiendo, por ejemplo, si estás saliendo de la escuela y ya tienes algún tipo de estudio en mente, o sea, por ejemplo, si eres de esos que están estudiando y tu sueño es trabajar para Pixar, tu sueño es trabajar para Blizzard, Riot, todo eso, cualquier compañía, la que sea, ahí es donde te toca hacer fan art de lo que quieras hacer para esa compañía, porque es muy similar a los cómics también. O sea, si Marvel ve que dibujas muy buen Spider-Man y puedes dibujar páginas y puedes dibujar un Nueva York que está más o menos creíble y lo estás haciendo como fan art, pero te sale bien, quien quita Marvel, si llega a verlo Marvel, dice, no, pues este cuate ya puede hacer lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, es igual con Blizzard. Si puedes hacer un orco que se vea igual a los que tienen en Warcraft, si puedes hacer un personaje como los que tienen ya en Overwatch, si tu fanart está tan bien hecho que, o sea, es casi indistinguible del arte oficial de la compañía, ese mismo ya es tu boleto para entrar en el estudio. Entonces, hay mucha gente que dice, ay, que el fan art aquí, que no, y esto y lo otro. Depende mucho de lo que quieras. Si quieres entrar en ciertos estudios, fan art, tipo que se vea similar a lo que ya hacen esos estudios, es el boleto para entrar. No, muy bien. Pues ahora sí, pues por mi parte es todo. Chequen el Linktree de Ronin Studio. Realmente es una compañía que yo creo que va a crecer mucho. Tienen asombrosos escultores, asombrosos artistas conceptuales. Y créanme que esto va para arriba. Si quieres dar unas últimas palabras tú, Héctor y Castiblanco, ya para despedirnos. ¿Tú, Héctor? Pues sí, chequen nuestros medios, síganos en Instagram, Twitter, lo que usen. Vamos a estar moviendo varios proyectos durante el año. El Patreon es posible que se vaya a escalar un poco más chico para abrirle campo a otras cosas que queremos hacer. Nos han salido varias ofertas de clientes muy interesantes que algunas de ellas se tienen que tomar. Entonces los recursos se van a tener que divergir hacia esos proyectos. Y
Ojalá, si, si Dios quiere, este año también varios de los proyectos que hemos trabajado juntos antes de Raw se van a sacar a la luz. Por ejemplo, Mortal Kombat va a salir al Kickstarter, creo que durante mayo. Hice con la misma compañía hice de Mega Man que van a salir en febrero, el Kickstarter. Entonces, varios proyectos que ya teníamos en el horno desde hace tiempo, por fin van a salir. Ajá. Y algunos otros proyectos que ahora sí que es difícil para mí decirles no, se van a también a realizar. Otro proyecto que también viene, por ejemplo, de mi parte va a ser que muy posiblemente voy a hacer un curso para Órale. Nomon, la escuela online. Y bueno, un curso también que ya hice un curso para los de Creana. Si les interesa un curso de ZBrush y de todo esto en español, ahí en Creana pueden encontrar el curso que yo les hice. Y sí, vienen varios proyectos de Raw. Algunos van a verse durante este año, otros debido a los NDAs y a los, ¿cómo se llama? Contratos de confidencialidad. No se van a poder ver por un rato, pero sí vamos a estar trabajando y haciendo proyectos por varios medios y aquí andaremos. Castilanco. Pues lo mismo que dijo Héctor. No me enteras. Pues primero, pues muchas gracias por la invitación. Qué bueno que se dio la oportunidad de que estuviéramos al menos los tres aquí ahorita conectados, entendiendo que hay diversidad de horario y más que todo por Héctor, allá ya casi madrugan. Este, pues de mi lado también queda lo mismo, aparte de Raw, de repente estoy haciendo proyectos con otras empresas, más que todo en área de comerciales. Y pues han ido saliendo diferentes proyectos, entonces pues espero estar subiendo mis redes pues más seguido. Mis redes las tengo súper descuidadas. Yo creo que ahorita estuve tan clavado en ayudar a resolver otras cosas que ni me importó ver qué subía de mi lado. Entonces espero estar subiendo pues impresiones porque pues hicimos un montón y incluso hasta las fotos que tomamos internamente ni siquiera las he publicado. Entonces espero estar subiendo de ese tipo de contenidos y que conozcan un poco más de mí, los que no han sabido. En mis redes me pueden encontrar como Castiblanco 3D o Alejandro Castiblanco, tanto en Instagram, ArtStation, Facebook, y pues abierto a lo que se ocupe. Pues ahí tienen en mis redes, pues me pueden contactar y alguna sugerencia, algún feedback o algo, bien adelante, pues si soy de ayuda, pues perfecto. Pues, De pronto el trabajo sí no puedo. pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat. Tenemos un saludo, el Renderman, saludos a Héctor y Alejandro, su trabajo es muy chingón, son de mucha inspiración para mí, ¿qué dice? Atentamente, su amigo Rudvik. Órale. El Renderman. Saludos, muchos saludos, Saludos, por allá a Beck. Kennedy, a David Zavala, a Luis, Estudios B, Y pues 103.2. bueno, esto es todo. Gracias. Muchas gracias a todos, un saludo y también pueden dejarme en la caja de comentarios qué les interesaría ver aquí en el canal y pues nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Bueno.